Me acompaña aquí en el foro Oscar Valderas. Él es especialista en temas de crimen organizado, seguridad pública y corrupción. Oscar, te agradezco mucho. Gracias a ti, Adela, qué gusto saludarte. ¿Se debe tomar como una mala broma? No, jamás. No, mira, la verdad es que la historia reciente del país nos ha mostrado que a pesar de que cada vez las extorsiones parecen más descabelladas, la realidad es que muchas veces terminan actos terribles de violencia. A veces pensamos en la violencia en el último acto como el homicidio de desaparición de una persona, pero el simplemente hecho de que en la escuela de tus hijos alguien haya puesto un mensaje de este calibre, imagínate cómo están los papás esta mañana. Pues es sembrar, es terrorismo. Sí, es terrible. Son los actos del terror, la pedagogía del miedo para poder someter a la gente. Yo te diría, Adela, hay que entender un poco en qué contexto sucede esta extorsión. En este momento, Coatzacoalcos, como buena parte de Veracruz, vive un conflicto armado interno entre dos grupos muy importantes. Hace unos 10 años, el grupo criminal más importante de Veracruz eran los Zetas, tú te has de acordar perfectamente. Claro. Hoy los Zetas prácticamente han sido borrados del mapa como ese gran grupo criminal que tenía... Sanguinario. Sí, que tenían además sus numerados, el Z1, el Z3, el Z42. Han sido atomizados por una estrategia que tenía que ver con cómo se les iba a quitar liderazgos. Y hoy prácticamente dependen de algunas pequeñas decisiones. En Coatzacoalcos existe un grupo que se llaman el Tercio o los Tercios. Y son 3 viejos remanentes de los Zetas originales. Uno es los Zetas Sangre Nueva, los Zetas Vieja Escuela y el Grupo Sombra, que no por pequeños son menos violentos. Yo diría que incluso son más sanguinarios. Y ellos defienden que la criminalidad local se quede para los de casa. Digamos que Veracruz para los veracruzanos. Y pelean con el cártel Jalisco Nueva Generación. Que no se metan los otros carteles. Exacto, ¿no? Estos los ven Jalisco, los ven foráneos, los veo no son de la zona, entonces hay que pelear contra ellos. El problema con el cártel Jalisco Nueva Generación es que es el cártel de mayor expansión en el país, es multimillonario, negocios por todos lados en México, pero también en muchas partes del mundo. Y para librar una pelea de ese calibre, para poder disputarles que el jefe de la policía local sea de tal bando, las balas, las armas, las patrullas, los monstruos, todo lo que se necesita es librar una guerra en un terreno tan complicado como es Veracruz, pues es costoso. Y entonces, muchas veces la extorsión corresponde a 2 tipos de lógicas. Una es una lógica de recaudación. Hacerse de dinero. De volada. La mayor lana que podamos hacer con el menor riesgo posible en el menor tiempo que se pueda. Entonces, cobrar derecho de piso se vuelve la forma más sencilla de hacerlo, porque yo nomás necesito 2 chavitos, muchas veces son menores de edad, un arma corta, una motocicleta, y me voy calle por calle recogiendo dinero, y con eso ya me fondé, pero bien. Y la otra forma es lo que en México le llamamos calentar la plaza. Aplicar un impuesto criminal tan ridículo, tan sanguinario, tan fuera de lo que hemos concebido ya como normal en un país donde nada es normal. En el que obliguemos justamente a que la autoridad tenga que resolver. Y me parece que en estas 2 canchas puede caer esta atrocidad de cobrarle o intentar cobrarle a las familias de Coatzacoalcos hasta 20,000 pesos por niño que vaya a la escuela. ¿De dónde lo sacan? ¿Y qué hacen? Yo por eso planteaba las preguntas. ¿Qué hace un padre de familia ante una cosa de esa? Mira, los que tienen las posibilidades económicas ciertamente no van a pagar, porque además, una vez que tú pagas una extorsión... Pues ya no se acaba nunca. No se acaba nunca, ¿no? Ese es el gran problema de la extorsión. No hay además mecanismos en este país para que las policías investiguen. Esos son los graves problemas. A mí, si ahorita yo saliendo de aquí... No hay policía de investigación. No hay policía. Si yo salgo de aquí y mi camioneta le vuelan los espejos, yo voy con el policía me dice, vaya al Ministerio Público, yo no tengo que hacer nada con su denuncia. El policía, a pesar de que conoce la dinámica del barrio, de la calle, de la colonia, no es un policía que está acostumbrado ni facultado a investigar. Entonces, en el mejor de los casos, ante una policía que no investiga y ante una fiscalía en la que yo no sé realmente si trabajan para los buenos o para los malos, si tengo dinero, si soy un padre de familia privilegiado, entre comillas, en Coatzacoalcos, lo que puedo hacer es cambiar a mi hijo de escuela. Eso, con todo lo que implica para el niño, romperle el círculo de amigos, los hábitos. Claro, la estabilidad. Total, imagínate. En el peor de los casos, si yo no tengo dinero, o no tengo la capacidad de hacer ese movimiento, pero necesito poner a salvo a mi hijo,
lo saco de la escuela. Sí. Y las estadísticas en este país te dicen que una vez que tú sacas a un niño en educación ¿Cuántos básica, vuelven? menos del 20% regresa. Ya no tiene que ver con un tema económico, es un tema de no quiero que lo asesinen, no quiero que el jefe de plaza haya amanecido drogado, violento, enfrentado con el enemigo, agarra a los niños y no los vuelva a volver a ver. Ese es el gran problema en este país de la extorsión, que sigue siendo un delito que tiene el 99% de impunidad aproximadamente, para el cual todavía no hay una estrategia nacional. Este país ha desarrollado estrategias nacionales contra los feminicidios, contra los homicidios, contra el secuestro, que es el antecedente directo del derecho de piso. Pero a pesar de lo que nos cuesta en términos emocionales y económicos, estar rentados todo el tiempo, no hay una estrategia nacional contra la extorsión. ¿Qué falta? ¿Voluntad política? ¿Qué falta? ¿Inteligencia? ¿Qué falta? Yo creo que falta inteligencia. Alejandro Ope, uno de los mejores, que en paz descanse, una de las mentes brillantes, hablando ahora del Día del Maestro, mi maestro en temas de seguridad pública, antes de fallecer hizo un estudio muy interesante en el cual él medía cuántas personas realmente integran la criminalidad organizada en México. A partir de una serie de fórmulas matemáticas que ahí sí, Adela, esas no me las sé. Me fallas. Ahí sí fallo. Yo estudié comunicación, entonces los números no es lo mío, pero él era un buzo para los números. Y a través de esta fórmula, él calculó que el crimen organizado en México está integrado por 175,000 personas. 175,000, Adela, en un país de 128 de millones, no son ni el 0.1%. Sí, pero controlan. Pero controlan una inmensidad de territorios y además de instituciones y de servidores públicos. Y el poder económico que tienen, ¿no? Salomón Chertorivsky, candidato a jefe de gobierno por Movimiento Ciudadano, en el último debate chilango, daba un dato. Decía, los delitos en la Ciudad de México, una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes más 12 de población flotante, se cometen solamente por 20,000 personas. 20,000 personas. Estamos secuestrados en esa ciudad por un puñado de personas, Adela. ¿Qué hay que hacer? Pues ciertamente no malgastar los pocos recursos que quedan en una hipervigilancia a 128 millones. Si puedes eficientarlos para únicamente dedicarte a perseguir 20,000 o únicamente dedicarte a inhibir 175,000, eso es mucho más eficiente, es un mejor manejo de los recursos públicos y podríamos tener resultados rápidos en materia de extorsión. El problema es que para eso se requiere inteligencia, se requiere romper con inercias de pactos políticos, se requiere que el crimen organizado deje de ser parte del sistema y forme parte de un error del sistema que no es en este momento. Y claro, lo que tú decías, voluntad política, que es lo que no hay. Por supuesto. Tú me decías que estudiaste comunicación, eres periodista, pero llevas años ocupándote de estos temas. 14 años ya. 14 años. Y conoces lo que pasa en todo el territorio nacional, ¿no? Y lamentablemente, pues no es exclusivo en este caso de Coatzacoalcos, ¿no? No, es... Ocurre en Veracruz. Y la respuesta del gobierno es terrible, de las autoridades, ¿no? Tienen un guión, Adela, muy clarito. Tienen un machote. Primero es negarlo. Luego es hacerle gaslighting a la gente y decirle, no exageres, si no es para tanto. Nomás es una mantita. Claro. ¿Qué tal que no lo pusieron los adolescentes traviesos? Claro. Es una bromita, hombre, les falta sentido del humor. Y luego viene, por supuesto, el reparto de culpas. Es que le toca a la federación. Ya cuando las consecuencias ahora, ¿quién se hace responsable? Ya con el cuerpo ahí, ya con el terror fijado en la población. Entonces empiezan a ver, no, es que era un tema de la municipalidad, no, es que era un tema del gobierno estatal. Y además nos cruza en tiempos electorales en que es muy fácil que todo mundo se zafa del problema diciendo, es un ataque político a mi persona. Y es una terrible realidad. A poquitos kilómetros de donde está lo que pasó con la manta, en la frontera chica con Tamaulipas, yo hace unas semanas publiqué en un periódico, Circulación Nacional, cómo los criminales habían evolucionado al impuesto de sombra. Y esto es que las decisiones del cártel del Golfo en municipios como Río Bravo, que están pegados con Texas, pasaban a las casas de la gente, ahora que está la temporada de calor brutal. Es una zona que está ahorita a 45 grados. 40 y tantos grados, claro. Y les decían, usted tiene un pino, un abeto, un cedro, grandote, frondoso, que le da sombra a su casa y que es lo que le permite refrescarse porque pues no tiene dinero para pagar
la factura de un aire acondicionado, la luz es muy cara para tener todo el tiempo un ventilador prendido, abanico les llaman allá en el norte. Entonces, para mucha gente, el descanso del sol inclemente... Son los árboles. Y les decían, son 100 pesos por árbol. Derecho de sombra le llamaron ya las sesiones del grupo del cártel del Golfo. Pero eso, por ejemplo, ¿te acordarás también cuando fue la revuelta del pueblo de Texatitlán? Sí, claro. Del Estado de México, que se rebelan contra la familia michoacana y matan incluso al jefe de plaza y se vuelve una locura. Gran parte del enojo de la población llegó a un límite porque les querían cobrar 7, 8 pesos por cada metro de cultivo, pero era para autoconsumo. Ni siquiera era de la familia que ocupaba ese maíz para vender. Era ese maíz con lo cual se hacían sus tortillas para desayunar y para cenar. No porque no pudieran tenerlo, es que no tenían ni siquiera el dinero para poder comercializar sus parcelas. Y llegaba esa gente y les decía, me vas a dar por eso. Ves que no es lucro, no lo vendo. Es para comer. Es para sobrevivir. Y además no sé si se me va a dar, en este tiempo apenas estamos viendo si brota. Si ahorita llega una sequía, si llega un diluvio, ya sea, yo pierdo la cosecha de todos modos, lo que sea no se va a dar. No me importa, pagas. Entonces, por supuesto que muchas veces las reacciones tienen que ver con, eso no pasa en México, es una exageración. Pero la historia de casi 20 años de la mal llamada guerra contra el narco, es una historia de cómo el país ha ido empujando las fronteras del horror y el asombro. Sí. Y cada vez decimos... te rebasa la realidad. Esto que yo pensé que iba a ser una mala broma, que solamente podía ser la imaginación de un escritor bastante... prolífico, muy imaginativo, se vuelven ya las realidades de muchas comunidades a las que hoy podemos tener acceso gracias a que alguien sube la imagen de la manta. Pero yo te aseguro que mientras tú y yo estamos hablando, hay una situación muy similar, por ejemplo, en la Sierra Alta de Guerrero, en la frontera entre Michoacán y Jalisco, en la zona de la frontera chica de Tamaulipas, ciertamente el desierto de Sonora, entre Ciudad Obregón y el Sáric, que es la ruta migrante del desierto, están pasando unas atrocidades. Bueno, Chiapas ahora, ¿no? Chiapas, la masacre de 10 personas. Está que arde Chiapas. Y el gran problema es que mientras estamos discutiendo si es cierto que bajaron los niveles de violencia, si es sinónimo homicidio de violencia o son peras y manzanas, pues la gente está metida en una vorágine de pago a criminales que se están haciendo ricos. Y que además, para seguir matando. Para seguir matando, claro. Porque además la lógica de los grupos criminales es una lógica meramente capitalista. Al cártel de Sinaloa no le interesa hacer gobierno, no le interesa formar un partido político, como pasó, por ejemplo, en la experiencia Colombia con Pablo Escobar, que llegó a ser diputado. Ellos quieren su business. Quieren la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible, con el menor costo de sangre para ellos, pero el menor costo de sangre para nosotros. Y ahí está gravísimo el asunto. Terrible, terrible. Ahora, se acercan las elecciones. Oscar, tú conoces muy bien el tema y pues todo el territorio nacional. ¿Esto va a tener un impacto en la jornada electoral? Digo, ya está teniendo, porque la violencia política que hemos vivido en este proceso, pues corrígeme, pero no la habíamos vivido antes. La semana pasada rebasamos el indicador que nos permite hoy decir que este proceso electoral es el más violento en la historia moderna del país. Más de 41 candidatos asesinados, y eso nada más hablando de candidatos. Si lo extrapolamos a actores políticos, sí, claro, a gente con influencia, ese número se nos va para arriba. Y el gran problema es que mucha de esa violencia pasa desapercibida, porque no es una violencia a la presidencia de la República que tiene los grandes reflectores, por ejemplo, a la candidata, por ejemplo, de aquí de la Cuauhtémoc. Los grandes magnicidios. Los grandes, ahí no llega. El crimen organizado lo que busca principalmente es el control municipal. Y además, el crimen organizado tiene 3 grandes deseos. Cuando quieren controlar a una presidencia municipal, lo hacen con 3 objetivos en mente. Primero, poder controlar el nombramiento del jefe de la policía municipal. Con eso, ellos garantizan protección para los suyos, pero al mismo tiempo que no se les metan los contrarios al territorio. Los Zetas tenían una clave horrorosa en los años 2010, 2012, se llamaba de la Sierra 92. Y cuando veían que un vehículo con placas foráneas, que no fuera de Coahuila, se metía al estado por Torreón, por Monclova, los propios policías municipales, que eran obligados a trabajar con los Zetas, tenían la obligación de parar ese vehículo, y si el vehículo venían 2 hombres o más,
3 hombres, aunque fueran hermanos, primos, Sí, sí. papá, hijo, abuelito, nieto, se les interrogaba, se les detenía bajo el pretexto de que iban exceso de Placas de- velocidad, que no habían puesto la dirección A, y le avisaban al jefe de plaza. Sierra 92, aquí tengo 2 masculinos con placas de Nuevo León que dicen ser abuelo y nieto y que vienen a la reunión familiar. Han de ser contras, cuello. No. Y una cantidad, Adela, de gente desaparecida, asesinada que presumimos en Coahuila, fue gracias al contubernio que tenían los Zetas porque podían nombrar a los jefes de las policías municipales. Ese es número Es uno. número 1. 2. Segundo, los contratos de obra pública. Una vez que llegan al gobierno, la carretera se hace con la constructora del crimen organizado. Los desayunos familiares, eso, se hacen con las frutas y con las verduras de las huertas de la gente del crimen organizado. Ah, que vas a querer hacer una remodelación en el Palacio Municipal, la varilla, el cemento y la arena. Esa la pone el crimen organizado. Además, evidentemente, a sobreprecio. Ahí luego tú tendrás que justificar, hazle como quieras. Que vas a hacer entonces el evento del Día de los Maestros y vas a traer a un cantante, yo te pongo el manager, yo te voy a poner quién es el bueno y a mí me toca mi tajada. El contrato de obra pública... Ese es multimillonario. Imagínate un municipio chiquito, vamos a ponerle entre comillas, como León, Guanajuato, lo que tienen recursos para poder dar en contratos de obra pública, de adjudicación directa, hombre, te metes una la nota. Y el tercero es todos los permisos que se dan a la operación de giros negros. Que operen bares afuera de las horas, casas de citas, table dance, hoteles de paso, todos esos lugares que además sirven para que el crimen organizado, ya que sacó la lana, digamos, del erario público a través de los contratos, la pueda lavar en sus propios establecimientos, Claro. le pierda el rastro y pueda generar dinero propio que está brillante, que está pulcro y pueda servir para lo que viene, para generar más violencia. Esa es, digamos, que la santísima trinidad del crimen organizado en las presidencias municipales, los objetos del deseo, y son las causantes de la violencia. Por eso es que estamos viendo también mucha violencia en algunos municipios, porque el control que pretende el crimen organizado es territorio, es ganancia y lavado de dinero. Y es control absoluto, ¿no? Absoluto. Absoluto. Sí, sí. Ahora, sobre el proceso, el día de la jornada electoral, ¿ves focos rojos? Digo, Sí, sin duda. Es muy extraño en México porque a pesar de que seguimos viviendo procesos violentos, por lo general se instala en el 99.8% de las casillas, sí. ¿no? ¿Acaso hay alguna casilla que no se instala en Chiapas? Pues porque algún grupo no la quiere poner, lo impidió, sí. pero por lo general yo no recuerdo un proceso electoral en el que no se instalen más de 10 casillas. Porque una vez que ya llegamos a la etapa del día de, digamos, el 2 de junio, al crimen organizado le interesa que la democracia funcione. y que vayan a votar, que Claro. la gente vaya y vote, porque ya saben quién va a ganar. Exacto. Claro. Él ya Y decidió. legitiman todo. Totalmente. Mucha gente me preguntaba luego, si el crimen organizado desea destruir este país. O sea, todo lo contrario. El crimen organizado necesita un país funcional. A diferencia de grupos terroristas que vemos, por ejemplo, en África, en Boko Haram, en Nigeria, a México, al cártel le conviene que haya una carretera en buen estado, pues para que la mercancía pase rápido. Le interesa que haya un puerto funcional, vibrante, para que el precursor de fentanilo llegue rápido a las costas. Un aeropuerto que sea un hub mundial, internacional, para que las víctimas de trata que vienen de Centroamérica y Sudamérica lleguen fácilmente y puedan perderse entre la enormidad de un aeropuerto vibrante, ¿no? Lo mismo le pasa al crimen organizado con las elecciones. Le interesa que haya una elección limpia, tan democrática como sea posible, justamente para darle legitimidad a los candidatos que durante las semanas pasadas fueron palomeando con plata y con plomo, ¿no? Sí, Por sí, eso es que no vemos mucha violencia. La violencia la vemos cómo se ejerce en Todo las el semanas proceso. pero el día de, ya nada más es culminar para el crimen organizado un proceso de intimidación, de compra de votos, de ir bajando a los candidatos y hacer cumplir los acuerdos. Muchas ocasiones, muchos candidatos que empezaron siendo los favoritos en las encuestas de sus municipios, de sus distritos electorales, mágicamente dejan de hacer Sí, campaña claro, 15 días antes, claro. tú lo sabes perfecto. O claudican. Sí, simplemente dejan de hacer campaña, se dedican a ponerle eventos privados a toda su agenda o el típico por motivos de salud
desaceleran y entonces gana la persona que el crimen organizado decidió. Hay que darle legitimidad. No, ese triunfo no puede estar manchado de sangre, de violencia. Entonces, incluso en muchos lugares, y esto me lo decía la gente del INE, cuando entro con el chaleco del INE, me respetan, me tratan bien. Pues sí, porque indirectamente estamos trabajando para que sus objetivos se cumplan. Claro. Oye, Oscar, ¿qué ha pasado en esta administración que está por concluir? ¿El Estado claudicado frente al crimen organizado? ¿Qué ha pasado? Yo lo vería, es que además hay una narrativa que puede apoyarse bien en las dos visiones de país. La visión del país de que Morena ha sido un desastre y la visión de que Morena lo ha hecho muy bien. Déjame decirte por qué veo que hay un vaso medio lleno y medio vacío para quien quiera verlo. Okay. Cuando el presidente López Obrador toma la presidencia de México, el país tenía aproximadamente 38,000 homicidios al año. Eso es lo que te cuenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en México, como en muchos países, la cifra de homicidios tiene muy poca cifra negra. Claro. Porque la gente sí necesita muchas veces el acta de función claro, para cobrar un seguro, para muchos trámites es necesario. Así como el robo de vehículo tiene muy poco margen. Cifra negra, claro. Una vez que te roban el vehículo, vas corres y lo denuncias, porque claro, necesitas cobrar el seguro, porque dices, pues yo no sé qué estén haciendo con el coche, que no me involucren, yo voy a dar aviso a las autoridades de que yo ya no estoy en control de esa propiedad. Por eso el homicidio es nuestra cifra más importante. 38,000 homicidios al año. En este momento, más o menos, el presidente va a dejar un país de 32,000 homicidios al año. Es decir, en promedio 6,000 homicidios menos. Con esa narrativa podemos decir, se contuvo la violencia. Pero ¿no? ¿qué pasa con los desaparecidos? Exactamente. Y las fosas clandestinas. Exactamente. Entonces, mientras unas personas pueden decir, el argumento está en las cifras, íbamos así, y el presidente le hizo así a la curva de violencia y ya medio estamos bajando, lo cual puede ser cierto. Por otro lado, también es cierto el argumento de que nunca antes un presidente había tenido tantos homicidios en su sexenio y de que sospechosamente, mientras la curva de violencia, de feminicidios, de homicidios baja, ha ido cayendo, la de violencias sube la de desaparecidos, sube al mismo tiempo la de extorsiones y tenemos muchos casos adelante de este país, dicho incluso por gente de las fiscalías, como a propósito, de manera deliberada, se malclasifican los delitos para evitar que se suban algunos indicadores que hacen que se prendan los focos. Y eso es un acto de corrupción, incluso desde el legislativo. Déjame ponerte un ejemplo. En algunos códigos penales de los estados, todavía se conserva, a propósito me parece, el delito de estupro. O el delito, ¿cómo le llaman? De lenocinio. Hoy, en realidad, ese tipo penal ya no existe. Ya lo podemos llamar trata de personas. Sí, claro. La explotación sexual forzada o la prostitución obligada a alguien, ¿no? Beneficiarme económicamente de que tú hagas un servicio sexual. Eso es el lenocidio. Exacto. Y yo te cobro una tajada, nomás porque te dejo pararte en la esquina, nomás porque te ando moviendo hacia un hotel. Entonces, cuando detienen a una persona que comete este delito, llega a una fiscalía, y si la fiscalía tiene controlados los niveles de trata de personas en denuncias, ingresa por trata. Pero si de repente ya se le dispararon, entra por lenocinio. Entonces tengo siempre dos pasillos que voy guardando para que cuando lleguen la hora de revisar las fiscalías estatales qué pasó, yo como fiscal, yo como encargado de seguridad de tal estado, puedo decir, no, hombre, yo nomás tuve 10 casos de trata de personas y el mes pasado tuve 12. Estoy reduciendo. Estamos frente al peor de los mundos. Esto es horrible porque cuando volteas a ver dices, sí, pero ¿cómo explicas 20 de lenocinio fiscal? ¿Cómo? Entonces, claro, estas trampas legislativas, estos pasillitos de corrupción permiten justamente que puedan haber argumentos de decir, bajamos los homicidios, bajamos la violencia. Y cuando empiezas a ver el detalle fino dices, pero creció la desaparición, pero creció la extorsión, pero creció el robo o muertes por lesiones. Pues, ¿de dónde se lesionó? Pues, ¿no? Claro. Porque una cosa es lesionarte en una caída y otra cosa es que te lesionaron 9 balazos. Claro. Entonces, pues estamos, yo creo, querida Adela, en un momento en el que hay que empezar a tratar de leer
las cifras, para sobre todo hacer una especie de cierre, me parece, la sociedad civil, qué funcionó, qué puede quedarse, qué tiene que cambiarse efectivamente, porque ya son muchos años, Adela. Y aparte, hemos llegado a normalizar esto, ¿no? Digo, ese era el gran riesgo. Yo creo que había dos caminos. O nos íbamos a convertir en una sociedad hipersensible, que nos podía despertar a una indignación, a una movilización, a la digna rabia, o nos íbamos a volver una sociedad anestesiada, que vemos que le pueden cobrar a un padre de familia un intento de cobrar 20,000 pesos y no por una pasa escuela, nada. y le damos la vuelta como si no fuera una catástrofe en un país con los niveles De pobreza, de abandono escolar, de deserción escolar, de pobreza. Ese era el gran riesgo, ¿no? De llegar a 20 años, 19 años de conflicto en este país, un conflicto no reconocido, armado, de baja y alta intensidad, a veces con tintes terroristas, y que llegáramos así, a decir, ay, un amante en Coatzacoalcos. Una broma. Una broma. Una Pues han de broma. ser adolescentes descarriados. Terrible. Tú que te dedicas a estos temas, ¿tienes protección? ¿No? Sí, sí, por fortuna. Estoy Ya. dentro del mecanismo. Porque recorres, ¿no? Sí, en muchas ocasiones pues no se puede No hacer se puede pues, llegar a lugares, ¿no? Y yo me considero una persona privilegiada porque me encuentro en la Ciudad de México, reconozco mis privilegios. Pero imagínate los que viven en estos. Los colegas. Colegas nuestros que viven, ¿no? Y que se rifan la vida literalmente. Y por o nada, cambian ¿eh? de profesión, ¿no? Y ese también es el gran argumento muchas veces para no investigar sus muertes. Muchas veces, como pasó, por ejemplo, de Goyo Jiménez en Veracruz, que las autoridades decían, no tiene nada que ver su profesión, él era taxista. No, era periodista, era taxista, porque los estados son tan mal pagados Claro, tu no trabajo te alcanza, que tienes que ser hacer otra taxista cosa. y herrero y electricista y al mismo tiempo eres periodista. Muchas veces son espacios como los tuyos, Adela, como los espacios de otros colegas, donde podemos hablar de lo que pasa en lugares como Coatzacoalcos, porque en los medios de allá Pues no no es que les falte pueden, valentía, claro. no es cierto, es que simplemente, exacto, el crimen organizado se ha asegurado de que se vuelvan zonas de silencio. Y pues sí, a veces la reflexión tiene que venir en estos espacios para acompañar a los colegas y al mismo tiempo para que la gente se sienta escuchada, porque ciertamente no son las autoridades de Veracruz las que le los están van a poniendo escuchar. atención. Claro. ¿Ya leíste el libro de Anabel? No he podido leerlo, no lo tengo pendiente. Yo soy de esos que va comprando libros de pasa, Sí, los yo guardo, también, los guardo y no los leo. Sí. Pero o sea, los tengo pendientes. Ya. La tesis es en este último libro, ¿no? Que pues el financiamiento del narco en la campaña de López Obrador. En fin, pero pues ahí está en todas partes, ¿no? Totalmente. El crimen organizado no es nunca descabellado. es un error del sistema, es un producto del sistema. El crimen organizado, para que exista, necesita dos componentes. Necesita base social y apoyo institucional. Si no tiene una de esas dos, no es crimen organizado. Entonces no se puede explicar, por ejemplo, cómo el cártel Jalisco Nueva Generación tuvo un crecimiento tan importante este sexenio, cómo el cártel de Sinaloa, de acuerdo con los propios informes de la DEA, ha llegado a instalarse en lugares tan lejanos como la zona de los Balcanes. Sí. Presencia en lugares donde estaba la vieja Unión Soviética, hasta allá han llegado con un modelo de brokers impresionante, si no tienen ayuda institucional, si no tienen la forma de que reciban apoyo desde las más altas esferas. Y esa explicación todavía nos la deben, Adela. Yo espero que alguien, cuando se vaya de este gobierno y quede quien quede, haga un ejercicio de autocrítica frente a la gente y digan dónde fallamos, dónde están los puntos débiles, que yo me imagino que deben estar en aduanas, en puertos marítimos, claro. Pero que haya realmente un examen de conciencia de cómo pudo crecer y llegar a estos niveles, ¿no? Fíjate, el cártel Jalisco Nueva Generación, yo estoy preparando un libro sobre cómo estos dos cárteles se han expandido por el mundo. Y yo tengo, a partir de una conversación con la embajadora de Australia, cómo el cártel Jalisco Nueva Generación está en Australia. Es una isla, los mejores índices de desarrollo humano, un país que nos... Y llegaron hasta allá. Llegaron hasta allá, tienen la capacidad de llegar hasta allá. Imagínate el nivel de fuerza que tuvieron que adquirir aquí, con la ayuda de quienes, para poder llegar
al continente más aislado del mundo, literal una isla con los mejores índices anticorrupción, y poder instalarse a comenzar a vender metanfetamina. 300% más caro que en el mundo. Bueno, ahorita un decomiso en España. Ándale, exacto, lo mencionabas hace ratito. El más grande de Europa, de Imagínate. los más grandes de Europa. ¿Cómo es posible que los cárteles mexicanos le hayan robado protagonismo a las grandes mafias? Hasta hace 20 años, el control de la droga en España lo tenía la 'Ndrangheta, la mafia italiana. Y hoy ya la mafia italiana se hace chiquita frente a los grupos del cárteles mexicanos. Yo hablaba con un colega de Albania. Dice, usted tiene una mafia dura, la mafia albanesa es una cosa importante. Y yo le decía, pero no veo un trato tan directo entre los albaneses y los mexicanos, ¿no? Lo he visto a través de más bien grupos españoles, italianos. Y él me decía, es que a los albaneses, así como los ves de violentos, les parece que los mexicanos son osádicos. Les da miedo hacer trato con los cárteles mexicanos. O sea, la mafia albanesa le da miedo. Adela, imagínate ese nivel de empoderamiento. Y recuerdo ahora una frase de un fiscal italiano, Giovanni Falcone, que era famoso por enfrentar a la mafia. Parafraseando, él decía, la arrogancia del crimen organizado es del tamaño de la ineficacia del Estado. Sin duda. Yo creo que estamos en y ahí eso. lo dice todo. Yo creo que estamos en eso, en esa arrogancia ya. Terrible. Cuídate mucho, Oscar. Muchas Te agradezco gracias, Adela, mucho, gracias a ti. De verdad, muchísimas gracias.